El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano, pues desarrolla múltiples funciones, entre ellas de recibir y procesar información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. El sistema nervioso periférico es la división del sistema nervioso que contiene todos los nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. La función principal es conectar al sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel, así permitiendo que podamos reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. El sistema nervioso se divide en dos partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el centro de control o de procesamiento, pues se encarga de la mayor parte de funciones del cuerpo, transmitiendo los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo, el cual está conformado por dos estructuras continuas entre sí: el encéfalo, que está formado por el cerebro, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo, y la médula espinal, que es la continuación caudal del tronco encefálico y se extiende a lo largo del conducto vertebrado. En el sistema nervioso periférico autónomo se encuentra el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático está formado por un conjunto de ganglios y nervios situados desde la columna vertebral, a derecha o izquierda de ella, que dirige el funcionamiento de ciertos órganos de manera involuntaria. La principal función es activar al organismo para facilitar la reacción a los estímulos. El sistema nervioso parasimpático forma conjunto con el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autónomo, que controla las funciones y actos involuntarios. Está conformado por varios nervios que nacen del encéfalo y otros que surgen de la médula espinal a nivel de las raíces sacras. Existen 12 nervios o pares craneales que constituyen al sistema nervioso central y periférico. Nervio olfatorio, encargado de transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hacia el cerebro. Nervio óptico, se encarga de conducir los estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro. Nervio oculomotor, encargado de controlar el movimiento ocular y el tamaño de la pupila. Nervio patético, encargado de funciones motoras y somáticas que están conectadas con el músculo ovículo superior del ojo, pudiendo hacer que rote y que lo separe del globo ocular. Nervio trigémino, es un nervio considerado mixto, pues su función es llevar la información sensitiva a la cara, conducir la información a los músculos masticatorios, tensor del tímpano y recoger la sensibilidad de la cara y sus mucosas. Nervio abducente, es el encargado de transmitir los estímulos motrices al músculo recto externo del ojo y por lo tanto permitir que el ojo se pueda mover hacia el lado contrario de donde tenemos la nariz. Nervio facial, es un nervio considerado mixto, pues realiza diferentes funciones como mandar órdenes a los músculos de la cara o enviar señales a las glándulas salivales y lagrimales. Nervio vestibulococlear, es el encargado del equilibrio y la orientación en el espacio y de la función auditiva. Nervio glosofaringeo, recoge la información de las papilas gustativas y la información sensitiva de la faringe, manda órdenes a las glándulas salivales y diversos músculos del cuello que facilita la deglución. Nervio vago, influye en la acción de tragar, pero también en mandar y transmitir señales a nuestro sistema autónomo. Nervio accesorio, se encarga de los movimientos de la cabeza y de los hombros. Nervio hipogloso, interviene en la musculatura de la lengua y en la acción de tragar. Existen tres capas de membranas conocidas como meninges que protegen al cerebro y a la médula espinal. La capa interna, la cual es la más delicada, es llamada vía madre.
La capa del medio es la aracnoidea. Se le conoce así ya que es una estructura como con una tela de araña llena de un líquido que amortigua el cerebro. Y por último está la capa externa que es denominada duramadre. Las fisuras del cerebro o surcos de mayor o menor profundidad cumplen funciones muy importantes. Estos pliegues incrementan la superficie de la corteza cerebral y la densidad neuronal, esto sin que tenga que aumentar el tamaño de la cabeza. Existen multitud de surcos en el cerebro. A continuación hablaremos de los más conocidos y relevantes. El surco interhemisférico, también conocido como circula longitudinal, es una hendidura localizada en la corteza que divide el cerebro de dos hemisferios. Esta cisura contiene un pliegue de la dura madre y la arteria cerebral anterior. El surco lateral. Esta es una de las más visibles del cerebro, ya que recorre la forma transversal prácticamente toda la superficie de su corteza. Se sitúa en la parte inferior de los hemisferios del cerebro, delimitando la frontera entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. El surco central. Es una hendidura situada en la parte superior del cerebro y separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. El surco calcarino. Es una hendidura localizada en la zona occipital de la cara interna o medial de los hemisferios cerebrales. Sigue una trayectoria horizontal hasta unirse al surco parito-occipital. El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, coordinando las funciones de los ambos. El hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo, que también sería lo no verbal, la intuición, lo atemporal, las emociones y los sentimientos, mientras que el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha de nuestro cuerpo, lo que abarca también lo lógico, lo lineal, lo abstracto, lo auditivo y el lenguaje. Y a la vez estos divididos por la cisura longitudinal, que es una hendidura localizada en la corteza que divide el cerebro, unidos entre sí por un conjunto de fibras nerviosas, que esto es lo que es el cuerpo calloso. De igual manera, el cerebro se divide en 4 lóbulos, los cuales son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El temporal se procesa los recuerdos, los integra con las sensaciones del gusto, el oído y la vista y el tacto. El frontal es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. El parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, mientras que el occipital es el responsable de la visión. En el cerebro también tenemos fisuras, en donde la función principal es crear un corte diferencial entre los lóbulos del cerebro. Tenemos la fisura de Rolando, la cual separa la corteza motora de la sensitiva y el lóbulo frontal del parietal. Además de realizar dicha separación, tiene asociación entre la información motora y sensorial, de tal modo que ejercería de puente y contribuiría a integrar ambos tipos de informaciones. También tendríamos la cisura parietoccipital o cisura perpendicular externa. Esta se encuentra en la cara interna de cada hemisferio cerebral y también marca el límite entre la cuña y la precuña, así como entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y por último tendríamos la cisura de Silivo, es la que dividirá el lóbulo frontal y parietal del lóbulo temporal, que se ubica debajo de estos. También es considerada parte importante de la anatomía cerebral, por ser el primer corte que se desarrolla durante la gestación. El cerebro se vasculariza a través de dos sistemas, el vértebro basilar, que vienen siendo las arterias vertebrales, y el carótida, que son las arterias carótidas internas. Estas son arterias especializadas para la irrigación cerebral. En la base del cráneo, estas arterias forman un polígono anastomótico, del cual salen las arterias principales para la vascularización cerebral.
El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales, tales como lo son el miedo, la alegría, el enojo o la tristeza. Pero esta no es su única función, también tiene un papel importante en el aprendizaje y en la memoria. Ganglios basales. Se aplica al conjunto de masas de sustancia gris situado dentro de cada hemisferio cerebral. Estas son un cuerpo estriado, amígdala cerebral o núcleo amigdalino. Estos desempeñan un papel importante en el control de postura y el movimiento voluntario. Están formadas por el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Diencéfalo. Es una región del cerebro anterior conectada con el cerebro medio, parte del tronco del encéfalo y el cerebro. El tálamo frontal forma la mayor parte del diencéfalo. Consta de dos masas simétricas con forma ovoidea, con neuronas que irradian a través de la corteza cerebral. El diencéfalo comprende las siguientes partes: tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, todas relacionadas con el tercer ventrículo.